Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre compartimos con ustedes algún pensamiento que pueda ser de su utilidad y su provecho. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. En el día de hoy estaremos comentando sobre temas de actualidad y de interés nacional. Temas variados. La Comisión Internacional de los Derechos Humanos, que ha estado sesionando en el país, pues hoy tuvo prácticamente un piquete de los grupos nacionalistas que llevaron a la comisión situaciones que se han venido produciendo en el territorio nacional, donde dominicanos han sido agredidos por ciudadanos haitianos. Eso provocó una situación pues que ya ha sido conocida por el país y por el mundo en las redes sociales. Pero por otro lado, esta misma comisión dio unas declaraciones a la prensa en función del aborto, el Código Penal, y indicando que la mujer tiene el derecho a decidir si va pues a tener o no a tener hijos. Y lo plantea ya desde el punto de vista, luego que la mujer ha quedado embarazada. Esto obviamente choca con una serie de principios de fe y de religiosidad y doctrina religiosa de las iglesias cristianas en el país, y ha provocado un revuelo nuevamente el tema. Y esta parte pues va a seguir trayendo situaciones. Las excepciones, sin embargo, que pudieran existir en función de lo que sería el aborto terapéutico, el hecho de que una hija de uno, una niña, pues sea violada pues, por algún criminal, por algún delincuente, situaciones de ese tipo, yo creo que la familia de la niña, de la joven, pues no va a ver con buenos ojos que esa niña pues dé a luz de esa manera. A veces se pueden dar situaciones donde esa persona es violada por algún delincuente, que no solamente la deja embarazada, sino que también pues le transmite una enfermedad como el SIDA. Entonces son cosas que nadie quisiera pasar por ellas. Y este tema, pues de lo que es el aborto terapéutico, lo que es el tema del incesto, lo que es el tema de las violaciones por delincuentes, violadores, pues va a seguir debatiéndose y va a seguir trayendo discusión antes de que se apruebe finalmente pues cualquier modificación al Código Penal. Por otro lado, el Banco Mundial pues ocupó también noticias importantes en la prensa nacional, indicando que entiende que conviene aprovechar el momento del crecimiento que se tiene en la economía dominicana o ese volver a tener crecimiento. Pues habíamos tenido algunos meses de estancamiento o de no crecimiento. Pues aprovechar que la economía está creciendo, según indica el Banco Mundial, para que se haga entonces la reforma fiscal, aprovechando el crecimiento. Se está pues planteando que esta reforma fiscal siempre están induciendo a que se optimice aún más la recaudación fiscal por parte de la Dirección General de Impuestos Internos, de que sea todavía más eficiente, de que se amplíe la base tributaria, es decir, que todo lo que es el ITEVIS, pues que hay una cantidad de productos que están incluidos, pues se incluyan los demás bienes y servicios, o un gran porcentaje de lo que no están siendo contemplados, aún que algunas tasas probablemente que vienen con más bajas que el tope que se tiene del 18%, pues también puedan quizás moverse. Y no solamente esto, sino que también se eliminen las exenciones fiscales, lo que en materia tributaria se conoce como el gasto tributario. Se está considerando como un gasto tributario el hecho de que existan exenciones. Y olvidamos que muchas de estas exenciones vienen precisamente porque existe
en el país una deuda social acumulada de parte de los gobiernos de turno, la pobreza en la República Dominicana es real. La calidad de vida que tienen los dominicanos no es buena. En un gran porcentaje de nuestra población, la subsistencia que se tiene pues no es óptima. Y no estamos hablando de salarios que sean astronómicos, ni mucho menos, pero los niveles salariales que se tienen pues no permiten a una sola persona, y a veces ni dos personas en una familia, pues poder cubrir los costos, los gastos naturales que se tienen: medicamentos, alimentos, alquiler, transporte, educación, salud. Y realmente muchas veces lo que se produce en las finanzas familiares, en lugar de tener un ahorro y un incentivo al ahorro, lo que se produce es un desahorro. Es decir, que la gente tiene que hacer de tripa corazón para poder entonces sobrevivir. Por otro lado, además de la eliminación de estas exenciones, que no solamente tocan a las personas físicas, sino también a las jurídicas, donde hay sectores de la economía pues que se han desarrollado o han crecido precisamente al amparo de estas exenciones fiscales, que son la base por la cual pues se tomaron decisiones de inversión en un momento determinado, como es el caso, por ejemplo, de la zona franca. La zona franca, pues si no fuese porque tienen algunas exenciones fiscales, pues además del costo de la mano de obra que se tiene, pues no tomarían la decisión pues de inversión. Y de hecho, si se cambiara la plataforma impositiva para ellos, y esto implicara pues un incremento en el costo primo, en el costo de ensamblaje, pues probablemente estarían buscando lugares estratégicos pues donde moverse, porque una de las causas fundamentales para tomar la decisión de inversión en zona franca es precisamente esta, que tener esos incentivos fiscales, que le llaman exenciones, pero son incentivos para ellos. Asimismo puede estar pasando pues con la ley de cine. Hay una cantidad de personas que han decidido hacer inversiones en lo que es la cinematografía en nuestro país. Pues esto también estaría peligrando. Hay otras exenciones también pues que otros sectores económicos tienen, y que buscando la equidad, porque también una de las características que debe tener un sistema tributario es la equidad, que las leyes se apliquen de manera independiente e igualitaria en los diferentes sectores. Entonces todo esto pues pudiera traer una situación delicada para estas empresas, y al mismo tiempo estaría presionando a las mismas pues a buscar ahorro de costos, lo que trae como consecuencia normalmente son decisiones de reducción, que quienes son los más afectados casi siempre son los empleados, pues representan costos fijos para la entidad. Entonces, este tipo de decisiones tienen un costo social y un costo político alto, y quizás por esa misma razón se ha tomado tanto tiempo tomar una decisión en este sentido. Por otro lado, se habla, y esto ya lo hemos comentado en segmentos anteriores, que en los países de Europa del Este pues se ha implementado en algunos de ellos pues el tema del impuesto único, trayendo esto como una serie de ventajas, como por ejemplo mejora la competitividad que tienen los países que adoptan este tipo de medidas. Pues se trata de un único impuesto con una tasa baja, lo que hace más atractivo para el inversionista extranjero pues abrir puertas en esos países, lo que trae como consecuencia la creación de más empleos, además de que elimina la burocracia de todo el trámite que implica pues poder tributar, la cantidad de formularios que se tienen que llenar, la necesidad de un conocimiento prácticamente especializado para poder completarlos con la exactitud requerida, y que esto no vaya a traer consecuencias pues digamos hasta de un recargo o de una mora, ese tipo de cosas, porque no se presentó adecuadamente. Es decir, una simplificación en este proceso como consecuencia de no tener tantos impuestos. También
El hecho de que se simplifique el proceso y de que sea también una tasa única, pues incluiría no solamente a los sectores que tradicionalmente tributan, sino que cualquier persona debería estar para tributar, como serían, por ejemplo, los taxistas, los pastores, los chiriperos, pero claro, con una tasa baja y fácil de completar el formulario, pues la gente estaría pues cumpliendo con esto. Hay países como son los Estados Unidos que la persona física llenan su planilla, como le dicen, y al final de año reciben un cheque devuelto por parte del Estado. Y son cosas que pudieran ocurrir en República Dominicana, pero que hay que dar un avance en este sentido. Por otro lado, el INTEC, a través de un análisis económico que ha estado haciendo, ha planteado que la presión cambiaria está afectando el crecimiento de la economía. Se está esperando una devaluación de la moneda. De hecho, ya hoy se estaba comentando de que la tasa de cambio ha estado alrededor de 50-1 en el país. Sin embargo, todavía esta no sería la tasa, el deslizamiento que tendría la tasa de cambio. Todo esto como consecuencia del incremento que se está teniendo en el mercado internacional en el barril del petróleo. El hecho de que el petróleo suba de precio a nivel internacional, eso ejerce inmediatamente un impacto en las economías, porque todos los países que utilizan hidrocarburos pues para moverse, para el transporte y para todo lo que es maquinarias, plantas eléctricas, transporte público, privado, pues, y todos los derivados que tienen que ver del petróleo, pues suben de precio. Esto tiene un impacto inmediato en los precios de la economía, pues afecta de manera directa y prácticamente inmediata, pues el costo de producción, el costo de servir, el costo de ofrecerle el servicio que se le da a la gente. Entonces, genera una inflación. Se espera entonces un incremento en los precios como consecuencia de esto, que la tasa de cambio pues estaría incrementándose, que probablemente también se tengan que incrementar las tasas de interés que tienen los bancos, sobre todo la tasa activa, pues que se relaciona con la tasa que se le da a la gente cuando recibe un préstamo. Esto implica más inflación en sentido general, y también esto se puede traducir en un deterioro en la calidad de vida de la gente que menos puede, porque con un incremento en los precios de los productos de consumo masivo, la gente que no tiene un incremento en sus salarios y que no tiene la posibilidad del pluriempleo, que no tiene la posibilidad de recibir ingresos de diferentes vías, pues su calidad de vida lo que va a hacer es que se va a deteriorar. Porque con la misma cantidad de dinero que recibe, la gente no va a poder comprar la misma cantidad de productos que compraba, digamos, la semana anterior. Entonces, cuando la gente vea que con la misma cantidad de dinero no puede comprar la misma libra de arroz, de azúcar, de pollo y de todo lo que significa la canasta familiar, de esos productos de consumo masivo, evidentemente que la calidad de vida se va a deteriorar en este sentido. Si esto lo combinamos con la exigencia que tiene el Banco Mundial de cobrar más impuestos, de implementar pues una modificación, una reforma fiscal, ahora precisamente porque ellos entienden que la economía está creciendo, entonces este resultado que podría traer en términos general para la economía y para el país y para la situación socioeconómica y yo diría que hasta emocional de un pueblo que está siendo pues conmovido con tantas cosas, pues pudiera ser imprevisible. Hace falta una reflexión en este punto, pues se sabe que con el tema del endeudamiento externo, una de las causas fundamentales de que el Banco Mundial, el Fondo Monetario, pues quiera presionar para que el gobierno dominicano pues incremente sus recaudaciones, no solamente es por el repago a ellos mismos, sino que también el tema de los intereses o servicios de la deuda,
pues realmente está consumiendo una gran parte del presupuesto nacional, del Producto Bruto Interno. Entonces, todo esto pues llama la atención para que sencillamente se tomen medidas que no afecten tanto a los consumidores, porque al fin y al cabo todos estos impuestos se transfieren, todos estos costos agregados se van al precio de venta, y quien paga pues entonces esto finalmente es el consumidor final. También se ha conmemorado pues el natalicio o el fallecimiento, la fecha de nacimiento del presidente, el líder del Partido Revolucionario Dominicano, el extinto José Francisco Peña Gómez. Se han hecho ciertas actividades, ciertos actos y reconocimientos merecidos. Sin embargo, en lugar de sumarme en este momento a estos reconocimientos merecidos, pues alguien decía que no tuvimos la suerte de que José Francisco Peña Gómez tuviera la oportunidad de gobernar el país y de verlo presidente. Y mi comentario es un aparentemente, o dos aparentemente. Y yo digo, bueno, aparentemente el camino malo era otro, porque lo que ocurrió fue que se le bloqueó el paso a José Francisco Peña Gómez, aduciendo de que él representaba el camino malo. Pero aparentemente el PLD se empeña en demostrar precisamente que el camino malo era otro. Yo se lo dejo a ustedes de tarea porque cada quien tiene la posibilidad de analizar la historia, de contarla. Dicen que la historia, dependiendo del historiador, pues puede ser contada. Por otro lado, hay una información que también se compartió en el día de hoy en la prensa nacional, y es que el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue sometido por el tema relacionado a la libre acceso de la información. Y sobre este tema vamos a comentar brevemente, luego de esta pausa, en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Les comentaba que se compartió en la prensa de hoy que el rector de la UAS pues ha sido sometido por el tema de la libre acceso a la información. Parece que algunas personas han querido acceder a informaciones que no le han sido pues satisfechas. Parece que no está cumpliéndose esta parte. Y por la encuesta que se compartió recientemente, se hablaba de que solamente un 15% aproximadamente de las entidades públicas están cumpliendo con estos requerimientos. Una encuesta hecha de manera científica y que la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra compartió esa información. Entonces, recientemente pues se compartió esa información y en el día de hoy sale pues este sometimiento. Nosotros queremos aprovechar la ocasión pues para requerirle al rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo la solución a un problema que ya tiene varios años, donde un grupo de estudiantes habían decidido pues postularse para lograr tener su doctorado. Una información que se compartió en la prensa nacional, una solicitud, un llamado a esos candidatos que a través de la prensa nacional vino un representante de la Universidad de Alcalá de Henares al país, se entrevistó con los candidatos. Estos candidatos cumplieron con todo el proceso exigible, fueron admitidos en la universidad, se pasaron 2 años siendo pues tutelados por los profesores doctores de la Universidad Alcalá de Henares que venían al país a la docencia. Todos los créditos requeridos por esa universidad fueron aprobados y solamente se quedó todo en el aire en el momento en que ya estos estudiantes habían iniciado
el proceso de investigación previa a la tesis doctoral, que es una investigación un poco más sencilla que la tesis doctoral y que se conoce como tesina. En ese momento, ya los estudiantes de la universidad que estaban haciendo el doctorado, pues recibieron la noticia de que la relación entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad Alcalá de Henares se había roto en función de ese doctorado. No entendemos cómo es posible que no se cumpla con un requerimiento comercial, pues eran clientes que estaban pagando por un servicio, que pagaron por un servicio, pagaron las matriculaciones, pagaron los créditos, y que entonces la universidad no requiera ni el cumplimiento, ni Alcalá cumple, ni tampoco cumplió la UAS, luego de que ese servicio fue pagado por los estudiantes. Se han hecho reclamos a varios rectores que han pasado por la universidad y no ha sido posible. Se hizo una propuesta que solamente uno de 60 estudiantes entiendo que la acogió, y fue que la Universidad del País Vasco, otra universidad que no tiene nada que ver con la Universidad Alcalá de Henares, recibió a ese estudiante, pero tuvo ese estudiante que prácticamente completar una cantidad de materias, cuando ya todas las materias requeridas por Alcalá habían sido cursadas y pasadas, es decir, todos los créditos se habían aprobado. Sobre esto se tiene toda la información. Se tienen las certificaciones, las calificaciones, las notas de todos los créditos aprobados por la Universidad de Alcalá. Se requirió en su momento información precisamente por el tema de transparencia. Esa información no se quiso compartir. Los estudiantes no supieron nunca la razón, la verdadera razón por la cual la Universidad de Alcalá incumplió con algún acuerdo institucional que pudo haber existido entre la Universidad Alcalá de Henares y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y traemos a colación el tema, pues precisamente porque en estos días se habla del tema de la transparencia, de que esa información debe ser compartida, de que si es requerida debe darse. Pero a esto le estamos sumando pues un incumplimiento en materia comercial que elegimos no calificarle ni ponerle nombre, porque mucha gente sabe cómo se llama eso, sobre todo los abogados, cuando usted paga por un servicio que no recibe. Estos estudiantes, entonces, no han podido completar su tesis doctoral, no han podido examinarse de este último requisito, y siendo la República Dominicana un país tan avanzado en materia educativa, donde está en los primeros lugares en educación, en el ranking mundial, donde tanta gente recibe la posibilidad de hacer un doctorado, mucha gente lo hace en la República Dominicana, no nos explicamos cómo es posible que este grupo de guerreros que se atrevió pues a dar ese paso pues para elevar su calidad profesional y al mismo tiempo elevar la calidad profesional del país. Se decían estos días que si hay 200 o 300 personas en el país con doctorado, eran muchos, pues se quedaron 60 en la gatera como consecuencia de la irresponsabilidad tanto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como de la Universidad Alcalá de Henares. Es una pena que esto esté ocurriendo, y no solamente aprovechamos este tema con el actual rector de la universidad, y recordando que uno de los estudiantes de este grupo era precisamente el extinto rector Mateo Aquino Febrillé, quien también estuvo en ese grupo, hizo ingentes diligencias y no fue posible que la Universidad de Alcalá de Henares, una universidad hermana en cuanto a fundación, época, momentum de apertura hacia el público, pues, y que tiene una tradición tan grande con lo que ha sido la historia de la UAS en nuestro país, pues haya incumplido. No sabemos realmente si el incumplimiento en este acuerdo interinstitucional que debió existir entre la UAS y Alcalá fue incumplido por la UAS o fue incumplido por la Universidad Española. Es importante pues que esto se pueda resolver. Se supone que cuando se tiene la tesina, que ya la mayoría de los estudiantes la tenían a punto de mate, es decir, faltándole probablemente un capítulo, quizá las conclusiones y recomendaciones de lo que se hace en una monografía, en un ensayo, pues
lo que quedaba era hacer una presentación, recibir esa última calificación y de inmediato pasar a lo que es la investigación de la tesis doctoral. Ya este grupo completo tenía tutores asignados para su tesis doctoral. Y en ese momento, precisamente, pues se suspendió y se cayó el programa. Y cuando se quiso requerir información, precisamente de transparencia, no fueron suministradas y los estudiantes desconocen la realidad de este asunto. Así que le dejamos la tarea al rector actual de la UAS, como también se lo dejamos a los aspirantes a la rectoría de la UAS que están en este proceso, en este momento de campaña política para convertirse en los nuevos rectores. Pues entonces, luego de concluir con esta parte, pues queremos comentar sobre la ley de partidos. Tenemos una visión un poquito quizás distinta. Si nosotros nos vamos a lo que es la formación de un partido, para formar un partido político se necesitan recoger firmas. No recuerdo en este momento cuántas firmas son, pero son dominicanos que firman y conjuntamente a los requisitos que tenga exigidos por la Junta Central Electoral se depositan esos documentos, estas firmas, y hay un reconocimiento entonces de estos partidos políticos. Comienzan a accionar y entonces se supone que ese debió ser el primer padrón de ese partido político. Pero una pregunta interesante que le pudiéramos estar haciendo a la Junta Central Electoral y a los propios partidos, sobre todo los pequeños. Aquí hay casi 30 partidos políticos, 4 que son mayoritarios y el resto minoritarios. Y todavía hay algunas personas también tratando de tener su propio partido político y de que sean aceptados. Nunca se han cruzado estos padrones. ¿Se han cruzado alguna vez los padrones de los diferentes partidos políticos? Cuando nos hacemos este cuestionamiento, de repente usted pudiera encontrar gente con la misma persona o muchas personas iguales en distintos padrones. En la fundación de los partidos, en las diferentes campañas electorales. Y entonces cuando nos ponemos a pensar que se necesita un número de firmas mínima para usted tener vigencia como partido político, que usted necesita también tener un número, haber tenido la opción de haber ganado alguna candidatura en unas elecciones para poder mantenerse vivo como partido político activo, mínimo un regidor. Entonces, cuando hablamos de que el tranque que se está produciendo con la ley de partidos es un tema de primarias abiertas, también pudiera ser un tema de primarias cerradas, no solamente de abiertas. ¿Qué garantía se tiene de que si se hace un cotejo y un cruce de padrones electorales de los partidos políticos pequeños, no habrán algunos partidos políticos que quizás se le haga más difícil completar estos requerimientos? Si se eliminaran personas que estén repetidas en un padrón y en otro, ¿qué partido sería el que se quedaría con esa persona en su padrón? Es decir, que con este tema, esta discusión que se está teniendo en la ley de partidos y esta comisión que ahora comienza a gestionar, que no es la primera vez que va a comisión esta ley, se habla de que tiene décadas, varias décadas, un par de décadas este proceso y nunca termina, pues esto nos hace pensar de que realmente el tema de las primarias no le conviene a ninguno de los partidos políticos. Ni le conviene a los pequeños, ni le conviene a los grandes. ¿Por qué? Porque sus cúpulas políticas están acostumbrados a hacer lo que ellos entienden, no necesariamente con la participación de esa militancia que hipotéticamente tienen, sino que las decisiones se toman en función de lo que desea hacer la cúpula política de un partido en un momento determinado. Entonces, esos cuadros políticos, que son aquellas personas que son de la mayor confianza de la cúpula o de la dirigencia política de un partido, no se van a quedar fuera luego que hacen el trabajo. Entonces, en este sentido, el hecho de abrir, ya sea que sean primarias abiertas o cerradas, darle la oportunidad a una militancia para que ellos decidan quién va a ser candidato o no, con esto le estamos quitando la pelota de la mano
a la dirigencia política de los partidos. Y entonces, por esa misma razón, a mí me parece que esta ley no va a ser aprobada porque no les conviene a los partidos políticos, a los cuadros políticos y a las cúpulas de los partidos políticos. Es decir, que la expectativa que yo tengo sobre esto es que esta ley pues va a vencer en las diferentes legislaturas, no se va a aprobar y va a quedar, como se ha dicho ya desde hace varios meses, en las manos de la Junta Central Electoral, asegurarse de una logística sana, prudente, justa, transparente y reiterar lo que hemos recomendado en algunas participaciones anteriores, que no desaparezcan los votos, que los votos puedan ser contados, que no desaparezcan las urnas. Eso de que acta mata voto, hay que buscar la forma de que esa urna con sus votos válidos, lleguen a donde tengan que llegar, pues si es necesario que se recuente. Aunque el proceso dure más tiempo. La situación que se presentó en las pasadas elecciones, aunque la gente no esté hablando de elecciones ahora, inmediatamente se aproximen los días, ya se esté en la campaña política y todo esto, una campaña abierta, pues entonces esto va a ponerse sobre la mesa y todos estos temas de seguridad de la información, seguridad en los boletines, seguridad para el transporte de las urnas, seguridad para que esas actas y esos votos estén cuadrados, para que no haya más votos que votantes, como ha pasado muchas veces, para que se minimice la oportunidad pues de fraudes electorales. Siempre se habla en el país de que hubo un fraude electoral. Entonces, con todo este tema, se están dejando de lado aspectos más importantes, como tiene que ver el tema del financiamiento de los partidos políticos para poder hacer campaña, el acceso que debiera ser más equitativo y más justo a los medios de comunicación por los partidos políticos, el avasallamiento que normalmente se tiene de los partidos de gobierno, no importa cómo se llame, utilizando los recursos del Estado para hacer campaña. Todos estos temas, pues, tienen mucho que ver con los partidos políticos y son lo que debe manejar y siempre ha manejado, pero no lo ha podido lograr hacer con la mayor eficiencia la Junta Central Electoral. Y de repente ahora, con esta nueva dirigencia en la Junta, con estos nuevos jueces de la Junta, pues quizás se pueda lograr un avance significativo en esto, de que las elecciones sean creíbles, de que no se hable de fraude, de que los votos se puedan contar, de que realmente la Junta Central Electoral cuente con el apoyo que debe contar para mitigar los riesgos de un fraude electoral, que se tenga una logística preparada con tiempo, que ya la Junta Central Electoral no debe esperar más a este tema de la ley de partidos. Esto no se justifica, primarias simultáneas, porque eso es lo que va a darle oportunidad a que se necesiten más recursos, se tengan que manejar más dinero y puedan haber más escapes en el manejo de dinero. Y con esto no estamos señalando a los actuales jueces de la Junta Central Electoral, sino a cómo suceden las cosas en el país o cómo han sucedido históricamente. Entonces, lo que menos se necesita en el país ahora mismo es malgastar los recursos. Si lo que necesitamos precisamente es mejorar la calidad del gasto público. Seguimos en breve con ustedes en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando y seguimos comentando aspectos importantes que están en el tapete y que son de actualidad. Robo de recién nacidos en hospitales. Hay el caso de una historia de una enfermera que se levantó un día a las 2 de la mañana, le puso una inyección a un paciente porque terminaba su turno
no porque al paciente le tocaba que le pusieran esa inyección a esa hora. Y obviamente el paciente murió. Pero no solamente esto, sino que esa persona entendió que su trabajo lo estaba haciendo con calidad porque estaba cumpliendo con su horario. Y traigo a colación esta historia que no es dominicana, pero se ha compartido en literatura relacionada con lo que es la calidad en el servicio, que es lo que le está faltando a nuestros hospitales. Calidad en el servicio, pero no puede haber calidad cuando la gente que trabaja dentro de los hospitales son reclutadas por decisiones políticas y no son reclutadas por méritos o no son reclutadas con una gestión profesional de recursos humanos. Yo creo que hay que dejar atrás este tema del compañerito del partido, que es el que se tiene que nombrar, y comenzar a institucionalizar las entidades públicas, de manera que la calidad del servicio sea el norte, que la razón de ser de cada ciudadano que tiene la oportunidad de trabajar en una entidad pública sea realmente un servidor público, donde la gente le guste lo que hace. No es posible dar servicio de calidad cuando las personas que hacen el trabajo no hacen su trabajo con amor. Y de eso se trata. Cualquier persona es importante en una entidad. Se dice que en una ocasión el presidente Kennedy fue a la NASA y cuando iba a entrar, el portero, en lugar de estar parado, estaba barriendo con una escoba. Y el presidente le preguntó que qué le estaba haciendo, sorprendido de que no estaba vigilando. Y esa persona dijo: estoy ayudando a hacer cohetes que van para la luna. Esto fue un ejemplo que le dio esta persona en ese momento, desde el punto de vista conceptual, en el sentido de que había una misión y era poner un hombre en la luna. Y esa persona, aún teniendo la posición más baja en la organización, estaba identificado con ese gran propósito. Esa identificación de propósito es necesaria en las instituciones públicas. Y en los hospitales que tienen que ver con la vida de las personas, no es posible que una persona pueda robarse a un bebé recién nacido. Y que las personas que tienen que ver con esto no se den cuenta o no tengan la posibilidad de darse cuenta a tiempo. Esto es muy delicado y no es la primera vez que ocurre en la República Dominicana. Aquí están sucediendo muchas cosas que la gente se está enterando ahora gracias a por las redes sociales, que dicho sea de paso, se quieren controlar. Y eso me da pie a pasar a un tema que lo considero más importante aún. Y es el tema de la posverdad. La posverdad es inevitable. ¿Por qué? Porque vivimos en la posmodernidad. ¿Y cuáles son las características fundamentales que adornan, si acaso se le puede llamar adorno, a la posmodernidad? Lo voy a enumerar. Dinero rápido, mafia, corrupción, impunidad, no valores, sin escrúpulos, sin ética, apegados al materialismo, egoísmo, hedonismo. Se ha cambiado la ética por la estética. Es más importante aparentar que ser. Tener que ser. El Dios dinero manda. Y encima de todo queremos callar a la gente. Que la gente no se atreva a decir lo que está viendo. Y es lo que está pasando. Cuando suceden estas cosas, todo el mundo ahora tiene la oportunidad de tomar un videíto, de grabarlo y de compartirlo en las redes sociales. Y eso no es posverdad, eso es real. Nosotros estamos cuestionándonos si realmente la posverdad es lo que la gente está compartiendo en estos días en las redes sociales. O la posverdad existió siempre con las manipulaciones que los medios de comunicación han querido meterle a la gente en la cabeza, haciéndole creer a las personas que la verdad es lo que sale precisamente en esos medios. Ha cambiado el poder. En el caso de los productos de consumo y de las industrias tradicionales que venían apegadas al paradigma de la revolución industrial,
el mando cambió. En aquel momento se vendía todo lo que se producía y el poder lo tenía el productor. Pero con la tecnología, los avances tecnológicos, la información, la era del conocimiento y todo esto, el poder ya no lo tiene el productor, lo tiene el cliente, el consumidor, que se ha vuelto más inteligente, que tiene la posibilidad de comprar o no comprar, que decide rechazar la oferta que usted hace. Pues eso mismo ha ocurrido con los medios de comunicación. Ya el poder no lo tienen los medios, porque la gente ya tiene el medio para comunicarse, que son las redes sociales. Ahora el poder lo tiene quien tiene la noticia. Y por eso usted ve que cada día más muchos periodistas, muchas personas que han estado siempre en los medios tradicionales salen a buscar la noticia y saben ya estar compartiendo informaciones, usando los mismos medios que utiliza la gente común, que muchas veces no tenía la forma de hacer llegar sus comentarios, pero ahora cualquier persona tiene un celular. Y no importa que ese celular pues sea bueno o sea malo, si tiene acceso al internet, si puede comunicarse por las redes sociales, esa persona tiene comunicación con el mundo. Y por eso usted ve tanta gente compartiendo, no solamente noticias alegres, subiendo fotos de eventos familiares o de cumpleaños, sino también noticias desagradables, pero reales, que están ocurriendo en el mundo entero. Fíjense, este tema de querer controlar los medios en las redes sociales no es un tema exclusivo de nuestro país, que definitivamente se está tratando en este sentido, pues, de tener cierto control o de evitar con este tema encubierto de la posverdad, queriendo decir con esto que lo que se quiere manifestar, pues, no es la verdad, sino decir lo mismo con palabras distintas para confundir las personas. Donald Trump en los Estados Unidos, pues, tomó una decisión que hoy se comunicó en la prensa. Casa Blanca ha limitado el acceso a algunos medios de comunicación. Y las críticas no se hicieron esperar en el sentido de si se estaba precisamente tratando de evitar que personas que no necesariamente están de acuerdo con los planteamientos del presidente de los Estados Unidos, que pudieran calificarse como disidentes o pudieran calificarse como opositores, pues no tuvieran la oportunidad de preguntar para entonces comunicar sus impresiones en este sentido. Por otro lado, en el día de hoy también Google ha hecho algo parecido y ha recibido las críticas en este sentido. Google prohíbe la difusión de noticias relacionadas con el referéndum, con el tema del aborto en Irlanda. Inmediatamente, pues, los medios se hicieron eco de esto y las redes sociales se encendieron. ¿Cómo es posible que una información tan trascendental pues pueda bloquearse a través de las redes sociales? Es decir, que también ahora esto que se conocía como la dictadura perfecta de los medios se está trasladando de la televisión, de la prensa tradicional, ahora a las redes sociales. Es decir, que también se va a querer tener un control de lo que la gente dice, piensa, hace, manifiesta, comunica a través de las redes sociales. Es decir, que la libertad de expresión, que se habla como un derecho fundamental reconocido a nivel mundial, realmente va a tener su bozal en este sentido, y en algún momento no todo el mundo podrá expresar lo que piensa por el internet, por las redes sociales. Y esto sería un retroceso para la humanidad, porque precisamente de las grandes cosas que han ocurrido con el internet está la posibilidad que tiene el mundo completo, cualquier ciudadano, no importa del estrato social que sea, para poder comunicar lo que piensa, lo que siente y para poder denunciar las cosas que ocurren en su comunidad, en su país o en su región. Es decir, que esta parte hay que verla con lupa. Finalmente, pues quiero comentar un tema que es interesante, y es que tanto el Banco Central de la República Dominicana como el Ministerio de Educación pues han planteado que van a comenzar a dotar a la ciudadanía de conocimientos en economía y manejo financiero. Manejar las finanzas,
saberse manejar con las finanzas, arroparse hasta donde la sábana le da. Ahora, aunque esto es posible, y no solamente posible, sino deseable, que la gente sepa hacer su presupuesto, que la gente sepa cuáles son sus limitaciones en base a los ingresos que tiene, que la gente sepa que debe dar cumplimiento oportuno a las fechas de pago en cuanto a los compromisos que hace, que también la gente pues sea previsora en este sentido. El hecho de tener educación financiera no sustituye el salario cebolla. Es decir, ya yo creo que el término salario cebolla no solamente aplica a ese raso o a ese cabo que tuvo el coraje de decirlo, aunque yo entiendo que fue cancelado por esa razón. Pero tener educación financiera para manejar 13,000 pesos al mes, eso no sustituye el salario cebolla. Tampoco mejora su calidad de vida. El saber hacer un presupuesto bien detallado para ver cómo yo voy a usar esos 13,000 pesos para yo vivir y subsistir, pues tampoco mejoraría. Sería como darle charlas a una persona con el estómago vacío. Entonces, a estas personas sí se le puede decir, por ejemplo, que no sigan el juego de los bancos. ¿En qué sentido? Usen la tarjeta de crédito, pero que la tarjeta de crédito no lo usen a usted. Es decir, no crea que porque usted tiene una tarjeta de crédito, usted ya tiene más dinero. Usted solamente tiene el dinero que puede pagar mensualmente. Si se lleva, como dicen por ahí, del gustico, usted va a duplicar sus ingresos y va a llegar un momento en que no va a saber cómo va a pagar eso. Al final, quizás tendrá que usar un préstamo para poder consolidar 2 o 3 tarjetas con un pago fijo, y al final su dinero va a alcanzar cada vez menos y menos. Es decir, que haga su presupuesto, está muy bien, cíñase a él, arrópese hasta donde la sábana le da, no se deje presionar por lo que el otro tiene, porque su situación financiera es única. Corra su propia carrera y no se autoengañe. Pero esta clase de economía y finanzas que se le quiere dar a la ciudadanía, yo creo que se la debe aplicar el mismo gobierno. Autoclases de economía y finanzas. ¿Cómo? Arropándose hasta donde la sábana le da. O tenemos que salir, arrancarle a la gente lo poco que tiene para vivir, para que entonces el gobierno pueda cumplir con los requerimientos y las exigencias del Fondo Monetario y el Banco Mundial. No más endeudamientos. Prioricemos los proyectos. No todos los proyectos, por bonitos que sean, son aplicables. Porque pensamos que tenemos de techo el cielo en función de recaudación. Aquí la gente que paga impuestos es la misma. Los empleados y la gente que tienen el coraje de hacer sus declaraciones juradas o de llegar a algún acuerdo. Porque ciertamente la gestión que está teniendo Impuestos Internos es plausible. No solamente por la eficiencia como se está manejando, sino también por la parte humana como se han manejado en los diferentes casos que se presentan. Finalmente, que el país pueda tener su agenda propia en materia financiera y económica y no tenga que estar siguiendo la agenda de otros, como dicen por ahí, esa agenda famosa que se comparte, que se habla y que la gente desconoce, esa famosa agenda del nuevo orden mundial. Seguiremos con ustedes mañana en Conceptualizando.